Bienvenidos queridos estudiantes. En esta oportunidad voy a responder a esta pregunta. Tapuitag ajinata nishan. Y la pregunta dice de la siguiente manera. ¿Puede realizar oraciones en tiempo futuro? Yaita niwasham. Y voy a responder de la siguiente manera. Para hacer oraciones en tiempo futuro, lo primero que debemos de saber es conjugar un verbo en tiempo futuro. Y para ello tengo un ejemplo acá que es el verbo mikui y lo vamos a conjugar en tiempo futuro. Para conjugar un verbo, ya sea en el tiempo presente, pasado o futuro, debo reconocer cuál es la raíz y cuál es el morfema en un verbo. En este ejemplo que tengo en el verbo mikui, miku sería la raíz del verbo y lo que queda, la Y, sería el morfema. Este morfema es lo que nosotros tenemos que eliminar o borrar para poder hacer la conjugación. Entonces, esta parte lo eliminamos. Y esta raíz que tengo, lo voy a copiar en todos los pronombres que tengo. Lo que acabo de hacer lo puedes replicar con cualquier verbo que tú gustes. Ahora lo que voy a hacer es añadir las desinencias verbales para que el verbo esté conjugado en tiempo futuro. Entonces vamos a empezar con ñoka. Vamos a decir ñoka miku saj. Para la primera persona añadimos el saj para decir yo comeré. ¿Ya? ñoka miku saj. Para la segunda persona kan mikunki. Kan mikunki. Pai mikunkan. Ñokaiku mikusajku. Ñokanchik mikusunchik. Kankuna mikunkichik. Mikunkichik. Paikuna mikunkanku. Ahí tenemos. Entonces nuevamente leemos. Ñoka mikusaj. Kan mikunki. Pai mikunka. Ñokaiku mikusajku. Ñokanchik mikusunchik. Kankuna mikunkichik. Paikuna mikunkanku. Ahora vamos a hacer las oraciones. Ya les había explicado en videos anteriores cómo van a formar oraciones. Dijimos que siempre vamos a poner al sujeto de la oración, seguidamente vamos a poner al complemento de la oración y finalmente vamos a poner al verbo de la oración. Entonces voy a hacer una oración en primera persona y voy a decir ñoka. ñoka y el verbo es mikusaj. Mikusaj. ñoka mamai wan. Ahí tenemos un sufijo. Aquí tenemos otro sufijo. ñoka mamai wan. En mi casa, wasi, que sería casa. Wasi. Pero también tiene sufijo. Wasi. Pi. ¿Qué como? Una manzana voy a decir. Entonces, ñoka mamaiwan wasipi manzanata. Manzana. Y también tenemos ahí otro sufijo. Entonces, la oración quedaría. ñoka mamaiwan wasipi manzanata mikusaj. Lo que quiere decir, yo comeré una manzana en mi casa con mi mamá. ¿Y tú qué oración puedes formar en tiempo futuro? Déjame ahí en los comentarios. Y si tienes alguna duda, también puedes dejarlo en los comentarios que pronto te estaré dando la respuesta. Ajina kaspaka yachakujuna, kayakama yachakuikasham, tinkunakama kachum. As kamaya kachum yachakujuna.